El día de hoy vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la lógica en el derecho. La lógica, como disciplina que se ocupa del razonamiento válido y coherente, desempeña un papel fundamental en el campo del derecho. Este derecho se basa en la aplicación de normas y principios para regular las relaciones sociales y resolver conflictos, y la lógica proporciona las herramientas necesarias para fundamentar y evaluar de manera rigurosa el razonamiento jurídico. Las aplicaciones de la lógica. En el derecho son variadas y abarcan diversos aspectos del sistema legal, desde la interpretación de la ley hasta la argumentación legal y la resolución de conflictos. La lógica se utiliza para construir argumentos sólidos, identificar falacias, evaluar coherencia de las normas legales y aplicar principios lógicos en el razonamiento. En la interpretación de la ley, la lógica permite analizar el lenguaje utilizado en los textos normativos, identificar el alcance y las implicaciones de las disposiciones legales y establecer conexiones lógicas entre los diferentes elementos del sistema jurídico. Asimismo, en la argumentación legal, la lógica se emplea para construir argumentos persuasivos, evaluar la validez de los razonamientos y refutar falacias que puedan debilitar la solidez de un argumento. En la resolución de conflictos, la lógica es esencial para analizar los argumentos presentados por las partes en disputa, identificar premisas comunes, aplicar precedentes y evaluar las consecuencias lógicas de las posibles soluciones. La lógica entonces ayuda a promover un proceso justo y fundamentado en principios válidos, lo cual contribuye a una toma de decisiones jurídicas más consistentes y coherentes. A continuación voy a presentar algunas de las principales aplicaciones de la lógica en el derecho. Punto 1. Razonamiento jurídico. La lógica se utiliza en el razonamiento jurídico, que consiste en la aplicación de principios lógicos para analizar y resolver problemas legales. Esto implica identificar argumentos válidos, evaluar la coherencia y consistencia de los argumentos presentados y llegar a conclusiones lógicas. Análisis de premisas. La lógica se utiliza para analizar las premisas o supuestos de un argumento jurídico. Permite evaluar si las premisas son verdaderas, consistentes y irrelevantes para el caso en cuestión. Esto implica identificar las premisas claves y examinar su validez lógica. B. Identificación de argumentos válidos. La lógica se aplica para determinar si un argumento jurídico es válido. Un argumento válido es aquel en el que, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente será verdadera. Coherencia y consistencia. La lógica se utiliza para evaluar la coherencia y la consistencia de los argumentos jurídicos. Esto implica verificar que no haya contradicciones internas dentro de un argumento o entre diferentes argumentos, es decir, ayuda a detectar inconsistencias en la aplicación de las normas legales. D. Identificación de falacias. La lógica se aplica para identificar y evitar falacias en el razonamiento jurídico. Algunos ejemplos de falacias comunes en el derecho incluyen la falacia ad hominem, la falacia de falsa analogía y la falacia de petición de principio. Es decir, la lógica ayuda a identificar y refutar estas falacias. E. Evaluación de pruebas. La lógica se utiliza para evaluar la fuerza de las pruebas presentadas en un caso. Ayuda a determinar si las pruebas son suficientes para respaldar una afirmación o una conclusión. La lógica también se utiliza para evaluar la credibilidad de los testigos y determinar si los hechos probados se ajustan a las reglas y normas legales. Punto 2. Interpretación de la ley. La lógica desempeña un papel crucial en la interpretación de la ley. Los juristas utilizan principios lógicos para analizar el texto legal, determinar el significado de los términos utilizados y aplicar reglas y normas legales a situaciones específicas. Vamos a ver algunas de esas aplicaciones. A. Análisis textual. La lógica se utiliza para analizar el texto de la ley de manera precisa y rigurosa, así como identificar los términos claves, comprender su significado y determinar cómo se relacionan entre sí. B. Razonamiento deductivo. La lógica deductiva se utiliza para interpretar e inferir conclusiones a partir de premisas legales. Los principios de la lógica deductiva, como la regla del silogismo y la regla de transitividad, ayudan a deducir consecuencias lógicas a partir de las reglas y normas establecidas. C. Uso de precedentes. La lógica se aplica para utilizar precedentes legales en la interpretación de la ley. Esto implica analizar casos anteriores y razonar por analogía para aplicar principios legales similares a situaciones similares.
D. Coherencia interna. La lógica se utiliza para garantizar la coherencia interna de la ley. Esto implica evaluar si diferentes disposiciones legales se complementan o si existen contradicciones o inconsistencias entre ellas. Entonces la lógica ayuda a identificar posibles conflictos y a interpretar la ley de manera que se mantenga su coherencia y consistencia global. Finalidad y espíritu de la ley. La lógica se aplica para determinar la finalidad y el espíritu de la ley. Implica interpretar la ley de acuerdo a un propósito general y los principios subyacentes que busca promover. La lógica ayuda a inferir la intención legislativa y a interpretar la ley de manera que alcance su objetivo original. F. Razonamiento inductivo. La lógica inductiva se utiliza en la interpretación de la ley para extraer principios generales o reglas a partir de casos particulares. Esto implica analizar patrones y tendencias en la jurisprudencia y formular principios legales basados en los casos. La lógica inductiva ayuda a ampliar la comprensión de la ley más allá de los casos específicos. Punto 3. Argumentación legal. La lógica es esencial en la argumentación legal, pues los abogados utilizan principios lógicos para construir argumentos sólidos y persuasivos, presentar pruebas de manera coherente y defender sus posiciones ante los tribunales. Esto implica el uso de las reglas de inferencia, analogías, deducción e inducción lógica. Pues vamos a ver algunas de estas aplicaciones específicas. Construcción de argumentos sólidos. La lógica se utiliza para construir argumentos legales sólidos y persuasivos. Es decir, identifica premisas relevantes y utiliza reglas de inferencia lógicas para llegar a conclusiones lógicas. Evaluación de la validez de los argumentos. Se aplica para evaluar la validez de los argumentos legales presentados. Esto permite determinar si las premisas proporcionadas respaldan de manera válida la conclusión propuesta. Uso de reglas de inferencia. Se utilizan reglas como el modus ponens, el modus tollens y la silogística para establecer relaciones entre las premisas y las conclusiones. Estas reglas se aplican en la argumentación legal para inferir conclusiones válidas a partir de premisas relevantes. Análisis crítico de argumentos contrarios. La lógica se utiliza para analizar críticamente los argumentos contrarios presentados por la parte adversa. Esto ayuda a identificar falacias, inconsistencias o debilidades en los argumentos contrarios y refutarlos de manera lógica y fundamentada. Estructuración de la argumentación. Esto es para hacerlo de manera clara y coherente. Ayuda a organizar los argumentos en una secuencia lógica, a presentar las premisas y las conclusiones de manera ordenada y a establecer conexiones lógicas entre los diferentes puntos presentados. Uso de analogías y precedentes. Se utiliza para aplicar analogías y precedentes de manera efectiva en la argumentación legal. Esto permite establecer similitudes entre casos o situaciones y utilizarlos como fundamentos lógicos para apoyar una posición o una interpretación. 4. Análisis de falacias. La lógica se utiliza para identificar y analizar falacias o argumentos válidos o inválidos en el razonamiento legal. Al detectar las falacias, los juristas pueden refutar argumentos defectuosos y fortalecer su propio razonamiento. Vamos a ver aquí algunas aplicaciones específicas. A. Identificación de falacias. Se utiliza para identificar falacias como estos errores comunes de razonamiento que pueden debilitar la solidez de un argumento. Al aplicar principios lógicos como las reglas de inferencia y los principios de coherencia, se pueden detectar las falacias. B. Refutación de falacias. La lógica se aplica para refutar falacias en el razonamiento legal. Cuando se identifica la falacia, se puede mostrar cómo el argumento no sigue una estructura lógica válida o cómo se basa en premisas falsas o inválidas. Así que ayuda a exponer las debilidades lógicas de una falacia y a demostrar que no respaldan la conclusión propuesta. C. Fortalecimiento del razonamiento. Se utiliza para fortalecer el razonamiento legal al evitar falacias. Se aplican principios lógicos rigurosos que pueden construir argumentos sólidos y evitar caer en trampas lógicas. La lógica entonces ayuda a garantizar que los argumentos sean válidos, consistentes y respaldados por premisas sólidas. D. Análisis crítico de argumentos. La lógica se aplica para realizar un análisis crítico de argumentos presentados en el derecho y evaluar si contienen o no falacias. Al utilizar principios lógicos, se pueden examinar conexiones lógicas entre las premisas y las conclusiones y determinar si se siguen correctamente o si hay falacias presentes.
Mejora la persuasión. La lógica se utiliza para mejorar la persuasión en el derecho, al evitar el uso de falacias. Al construir argumentos libres de falacias se fortalece la solidez del razonamiento y se aumenta la persuasión de los argumentos presentados. Entonces puede ayudar a presentar un razonamiento claro, coherente y lógicamente válido. Punto 5. Elaboración de normas legales. La lógica desempeña un papel importante en la elaboración de normas legales. Los legisladores utilizan la lógica para redactar leyes de manera clara, coherente y sin ambigüedades. La lógica también se utiliza para analizar las consecuencias lógicas y jurídicas de las normas propuestas. He aquí algunas aplicaciones específicas. Coherencia interna. Implica evaluar si las disposiciones legales se complementan entre sí y si no existen contradicciones o inconsistencia. Ayudan a identificar posibles conflictos y a formular normas que sean lógicamente compatibles y consistentes. B. Razonamiento inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo se utiliza para extraer principios generales o reglas a partir de casos particulares o situaciones específicas. Y el razonamiento deductivo, por otro lado, se utiliza para inferir consecuencias lógicas a partir de premisas legales establecidas. Ambos enfoques lógicos ayudan a fundamentar y justificar la formulación de normas legales. C. Uso de analogías. La lógica se utiliza para realizar analogías de manera efectiva en la elaboración de las normas legales. Permite establecer similitudes relevantes entre situaciones y aplicar principios legales similares. D. Evaluación de consecuencias. Se utiliza también para evaluar las consecuencias de la adopción de determinadas normas legales. Esto implica que se analicen las implicaciones lógicas de las normas propuestas y anticipar los efectos que pueden tener en la sociedad, en los individuos y otros aspectos legales. Claridad y precisión. Implica utilizar un lenguaje claro, definiciones precisas y términos no ambiguos. Ayuda a evitar la vaguedad y la ambigüedad, lo que facilita la interpretación y la aplicación coherente de normas legales. Punto 6. Resolución de conflictos. La lógica también se emplea en la resolución de conflictos legales. Los jueces utilizan principios lógicos para analizar y evaluar los argumentos de las partes involucradas, aplicar la ley a los hechos del caso y tomar decisiones basadas en razonamientos lógicos y jurídicos sólidos. Vamos a ver algunas aplicaciones específicas, como análisis de argumentos. Aquí se evalúa la validez y la solidez de los argumentos, identificando falacias o errores de razonamiento y determinando la fuerza lógica de cada argumento. B. Identificación de premisas comunes. Se buscan puntos de acuerdo y se encuentran fundamentos lógicos compartidos sobre los cuales se puede construir una solución. Razonamiento jurídico. Interpreta y aplica las normas relevantes del caso en disputa, es decir, se hace un análisis de las premisas legales y se aplican los principios lógicos, como la regla de la no contradicción. En el uso de precedentes se utiliza en los casos anteriores para razonar por analogía, y en la evaluación de consecuencias se utiliza para analizar cuáles son las implicaciones de cada opción y evaluar si se sigue un razonamiento lógico válido, es decir, ayuda a considerar las ramificaciones a largo plazo y a tomar decisiones basadas en un análisis lógico de las consecuencias. Entonces vemos que estas son algunas de las aplicaciones de la lógica en el campo del derecho. Es más, juega un papel fundamental en el razonamiento jurídico, en la aplicación coherente y consistente de las normas legales. En conclusión, la lógica en el derecho es indispensable para el desarrollo y funcionamiento del sistema jurídico de manera efectiva. Proporciona las bases fundamentales para el razonamiento jurídico, asegurando la coherencia interna de las normas legales, la solidez de los argumentos y la toma de decisiones justas y consistentes. La interpretación de la ley se beneficia de la aplicación de principios lógicos para analizar y comprender el significado y el alcance de las disposiciones legales. En la argumentación legal, la lógica es esencial para construir argumentos sólidos y persuasivos. Permite evaluar la validez de los razonamientos, identificar y refutar falacias y promover una argumentación basada en premisas sólidas y principios lógicos válidos. En la resolución de conflictos, desempeña un papel crucial al analizar los argumentos presentados por la parte en disputa. Identifica premisas comunes, aplica precedentes y evalúa consecuencias lógicas de las posibles soluciones. Es decir, ayuda y promueve un juicio justo y objetivo, basado en el razonamiento lógico y en la consideración de principios jurídicos fundamentales. En definitiva, entonces, las aplicaciones de la lógica en el derecho contribuyen a un sistema jurídico más coherente, más justo y confiable.
Utilizar la lógica de manera rigurosa se fortalece la fundamentación de las normas legales y promueve una argumentación sólida y se facilita la resolución de conflictos de manera imparcial. Entonces, la lógica como herramienta fundamental del razonamiento jurídico desempeña un papel indispensable en el desarrollo y la evolución del derecho. Muchas gracias.